La noche olía a sal y miedo. En la costa de San Telmo, Lucía Ortega despertó con el sonido del teléfono. No era hora de llamadas, y su corazón lo supo antes que su mente. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa. Del otro lado, solo una respiración. Un roce leve, como si alguien sostuviera el auricular demasiado cerca. Luego, un susurro ya no grita. Lucía soltó el teléfono. El sonido del mar se mezcló con su pulso desbocado. Intentó marcar a su hija, pero la línea solo devolvía silencio. Afuera, un perro ladró. Luego nada. La oscuridad parecía escuchar. Lucía abrió la ventana y el viento le trajo algo más, el eco de una sirena lejana. Su cuerpo se congeló. No era casualidad. Cada fibra lo sabía. La llamada no había terminado. Solo acababa de empezar. Lucía corrió hacia la puerta, descalza, sin saber por qué. El aire estaba helado. La niebla la abrazó como una sombra. En la calle, vio luces azules rebotando entre las casas. «¡Clara!», gritó, pero su voz se perdió en el viento. Al llegar al final del camino, una cinta amarilla bloqueaba el paso. Un agente joven bajó la mirada. «No puede pasar, señora». Ella tembló. Reconoció la bicicleta tirada junto al muelle. La de su hija. Todo se detuvo. La mente le gritaba que no mirara, pero el corazón no obedeció. Dio un paso más y algo metálico brilló bajo la luz del faro. Era el móvil de Clara, empapado de sangre seca. Nadie tuvo que decirle nada. Lo supo. Pero ¿por qué sonó el teléfono antes? ¿Quién la había llamado? El mar rugía con una furia contenida. Los agentes susurraban entre ellos, sin acercarse demasiado al cuerpo cubierto por una manta. Lucía no escuchaba nada, solo el eco de su respiración. «No puede ser ella». «No puede», repetía una y otra vez. Raúl Medina llegó con paso firme, la mirada cansada. «¿Usted hizo la llamada?», preguntó. Lucía negó. Lucía negó, la voz quebrada. «Me llamaron a mí». Él la observó con inquietud, tomando nota. «Entonces, ¿quién llamó? Quería que usted escuchara». El viento levantó la manta, mostrando un mechón de cabello rubio. Lucía se dobló sobre sí misma. Raúl apartó la vista. En ese instante ambos entendieron algo sin decirlo: aquel crimen no era el primero, solo el primero en mostrarse. El amanecer no trajo alivio, solo cansancio. Lucía se sentó en una silla metálica dentro del pequeño cuartel de policía. Las paredes olían a humedad y café viejo. Raúl la observaba desde su escritorio. «Recuerde cada detalle», pidió. Lucía cerró los ojos. Solo esa respiración. Y una voz que dijo que ya no gritaba. Raúl sintió un escalofrío. Revisó los registros. La llamada provenía de una cabina abandonada junto al cementerio. El silencio se volvió más pesado. «Voy a verla», murmuró él, mientras Lucía apretaba el crucifijo entre los dedos. Afuera, el sol apenas asomaba entre las nubes. Nadie habló más. Ambos sabían que esa cabina sería solo el principio. La cabina telefónica estaba oxidada y cubierta de musgo. El sonido del mar llegaba amortiguado. Raúl empujó la puerta de cristal. Un chirrido agudo rompió el silencio. Dentro, el teléfono colgaba torcido, aún húmedo. Marcó el número del registro, sonó en el vacío. Luego un segundo tono, proveniente de la casa de Lucía. Raúl sintió el corazón en la garganta. Corrió hacia el coche, encendió la sirena.
Mientras el viento golpeaba el parabrisas, la pregunta le martillaba la cabeza. ¿Quién llamaba desde los muertos? La línea seguía viva, y al otro lado, alguien respiraba otra vez. El motor del coche patrulla rugía mientras la sirena cortaba la niebla. Raúl Medina hablaba por radio, intentando que no se notara el temblor en su voz. Central, hay otra llamada desde el número de Lucía. El operador respondió con interferencias. A lo lejos, la luz del faro parpadeó 2 veces y se apagó. Lucía, sentada en el asiento trasero, se sujetaba el pecho. Dijo mi nombre, Raúl. No era una grabación. El detective la miró por el retrovisor. Nadie sabe su número, Lucía. Alguien quiere que lo escuches. El coche frenó frente a la cabina, ahora vacía. En el suelo, marcas frescas de barro. Un teléfono móvil sonó dentro de una bolsa plástica. Raúl levantó la mirada. Una sombra se movía entre los pinos. ¡Alto!, gritó. Pero el eco respondió antes que los pasos. Horas después, el amanecer pintó el cielo con un gris pálido. En la cafetería del puerto, Lucía temblaba al sostener la taza. «No puedo dormir sin oír su voz», murmuró. Raúl la observó, cansado. A veces el miedo es más ruidoso que la verdad. Ella levantó la mirada. ¿Y si la verdad también grita? Él sonrió sin humor. Entonces aprenderemos a escucharla. En la radio del local, una voz anunció otra desaparición, una joven del instituto, la amiga de Clara. El silencio cayó como una piedra. Lucía apretó la taza con fuerza. El vapor subía entre ellos como un muro invisible. Afuera, el mar chocaba contra las rocas, repitiendo un nombre que nadie quería oír. Raúl revisaba grabaciones de seguridad en la comisaría cuando algo le heló la sangre. En la imagen, un hombre con abrigo oscuro se acercaba a la cabina justo antes del asesinato, su rostro cubierto por una máscara blanca. El detective pausó el video. El reflejo del faro brillaba en los ojos vacíos de la máscara. «¿Quién eres?», susurró. Detrás, Lucía se acercó lentamente. «Esa máscara la usaban en las fiestas del colegio». Raúl giró la pantalla hacia ella. «¿Quién la llevaba?». Lucía palideció. «Andrés Salvatierra, el maestro de Clara». Raúl se quedó inmóvil. En el fondo de la grabación, la silueta parecía mirar directamente a la cámara antes de desaparecer entre la niebla. Esa tarde, Raúl visitó al viejo sargento Esteban Gálvez en su casa cerca del faro. El hombre vivía rodeado de recortes de periódicos amarillentos. «¿Hace 10 años hubo llamadas iguales?», dijo con voz áspera. «Nunca atraparon al que las hacía». Raúl lo escuchaba en silencio. Creímos que murió. Pero el miedo no muere, hijo. El viento golpeó las ventanas. «¿Y si nunca fue el mismo hombre?», preguntó Raúl. Gálvez encendió un cigarrillo. «A veces los monstruos no cambian de rostro, solo de nombre». Afuera, el faro se encendió de nuevo, como un ojo cansado vigilando la costa. Raúl entendió que aquello no era solo un caso, era un ciclo, y alguien lo había reactivado. La noche volvió a caer con el rugido del mar. Lucía entró en su casa, guiada por el sonido del teléfono fijo. No debería haber línea, pero sonaba igual. Lo levantó con las manos temblando. «¡Clara!», susurró. Silencio. Luego una voz. «¿Mamá?». Lucía dejó caer el auricular. Al otro lado del pueblo, Raúl revisaba un mapa con los puntos de cada llamada. La cabina, la casa, el colegio, el faro. Una línea invisible los unía.
Entendió el patrón. Tomó su chaqueta y salió corriendo. Va a volver donde empezó. En la distancia, el faro parpadeó 3 veces, igual que la noche del crimen. Lucía, aún con el teléfono en la mano, sintió que la respiración volvió. Pero esta vez, estaba dentro de la casa. El sol volvió a salir sobre San Telmo, pero el aire seguía oliendo a hierro. Lucía caminaba por el mercado intentando parecer normal. Entre los puestos, alguien la saludó con calidez: Andrés Salvatierra, el maestro de Clara. Lamento tanto lo ocurrido, dijo, tocando su hombro. Lucía sonrió débilmente. Clara lo quería mucho. Él bajó la mirada. A veces los alumnos se pierden antes de que uno pueda ayudarlos. La frase la inquietó, pero la disimuló. Andrés ofreció llevarla a casa. Su voz era suave, su mirada demasiado fija. Durante el trayecto, Lucía notó que él sabía caminos que nunca había mencionado. Tomo atajos, explicó con una sonrisa que no llegó a los ojos. En ese momento, el teléfono de Lucía sonó. La pantalla mostraba número desconocido. En la cocina, Andrés dejó una cesta de frutas sobre la mesa. No debería estar sola, Lucía. Ella dudó, pero agradeció el gesto. Hablar con alguien que conocía a Clara le daba consuelo. Clara siempre decía que usted era su favorito. Andrés sonrió bajando la voz. Ella entendía cosas que los demás no. Lucía frunció el ceño. ¿Cómo qué? Él desvió la mirada hacia la ventana. Que el miedo se escucha, aunque no se vea. La frase quedó flotando en el aire. Ella sintió un escalofrío, pero no supo por qué. A veces la gente solo quiere sentirse escuchada, añadió él, ofreciendo una taza de té. Lucía lo tomó, sin notar la mancha oscura en el borde de su muñeca, como tinta seca. Raúl llegó poco después, con la expresión endurecida. Lucía, tenemos que hablar del maestro. Ella se tensó. Andrés sonrió cortésmente. ¿Algo que deba preocuparnos, inspector? Raúl mostró una carpeta con fotos. En cada escena había flores secas, las mismas que usa usted en sus clases. Andrés lo miró sin pestañear. ¿Acaso las flores cometen crímenes? Raúl dio un paso adelante. Usted sabía que Clara lo llamaba antes de morir. Lucía observaba, confundida, buscando sentido entre sus palabras. Andrés respiró hondo. A veces los alumnos dejan mensajes que nadie quiere leer. Su tono era tranquilo, pero su mirada era la de alguien que ya había decidido algo. Lucía sintió que la verdad se movía bajo el suelo, esperando estallar. Lucía despertó en el suelo, con un zumbido en la cabeza. El olor a cloro llenaba la habitación. Sus manos estaban atadas. Frente a ella, Andrés limpiaba una navaja con un paño blanco. Nunca quise que Clara sufriera, dijo con voz suave. Solo quería que el silencio terminara. Lucía intentó moverse, pero la cuerda cortó su piel. Tú la mataste, susurró. Andrés la miró con ternura enferma. No, Lucía. Yo la liberé. Afuera. El faro parpadeó 3 veces. Raúl irrumpió por la puerta, pistola en mano. Suéltala. Andrés sonrió. Llegas tarde, como siempre. Un golpe seco, un disparo, y el silencio volvió. Cuando la sirena se escuchó a lo lejos, la sangre ya formaba un hilo sobre las baldosas. El eco del disparo se mezcló con las olas. Raúl se arrodilló junto a Lucía, cortando las cuerdas. Respira. Estás viva. Ella lo miró, los ojos vacíos. Dijo que la liberó. Raúl. ¿Y si creía de verdad que hacía algo bueno?
Él no respondió. Observó el cuerpo de Andrés tendido en el suelo, una sonrisa congelada en su rostro. En su bolsillo, un casete con la etiqueta llamada final. Raúl lo tomó, sabiendo que contenía respuestas o más preguntas. Lucía se incorporó lentamente, y si no era el único, el faro volvió a parpadear 3 veces. Nadie habló. La verdad ya no importaba. Lo que venía después... Sí, el amanecer trajo un silencio que dolía. La casa de Lucía seguía impregnada de cloro y miedo. En la mesa, el casete reposaba como una herida abierta. Raúl observaba el faro por la ventana. La luz parpadeaba 3 veces, igual que antes. No puedo más con los fantasmas, murmuró. Lucía, aún pálida, respondió. No son fantasmas si siguen llamando. Insertó el casete en una vieja grabadora. Un clic, y la voz de Clara llenó la habitación. Mamá, corre. No es él. El sonido se distorsionó con un zumbido. Luego otra voz, más grave, más cercana. Raúl, tú también lo sabías. El detective palideció. El aire se volvió pesado, como si el mar se hubiese detenido a escuchar. El sonido del casete se repitió como un eco del pasado. Raúl cerró los ojos y recordó aquella noche, 10 años atrás. Una niña desaparecida, una llamada anónima. Y su decisión de ignorarla. Fue mi primer caso, susurró. Lucía lo miró con asombro. ¿Ignoraste una llamada como la mía? Él asintió. Pensé que era una broma. La voz de Clara volvió, entrecortada por estática. No confíes. Él guarda todo. La memoria golpeó a Raúl con la fuerza del remordimiento. Recordó la caja de pruebas perdidas, las grabaciones sin revisar. De repente comprendió, Andrés no había sido el primero, ni el único, solo el eco más reciente de algo que llevaba años repitiéndose bajo las mismas luces del faro. Raúl siguió la pista hasta la vieja estación de radio del pueblo, abandonada hacía años. Las paredes estaban cubiertas de polvo y cables oxidados. En el centro, una consola aún parpadeaba. Aquí grababan las llamadas, dijo. Lucía tocó los casetes apilados, cada uno con una fecha y un nombre. Todos son mujeres. Raúl encendió un monitor antiguo. La pantalla mostró rostros desaparecidos, archivos olvidados. El asesino no buscaba víctimas, buscaba oyentes. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Raúl la miró. Las llamadas eran emitidas. Lucía. Alguien convirtió el horror en un programa. El silencio posterior dolió más que cualquier grito. El faro, a lo lejos, volvió a parpadear 3 veces, como una firma. Una voz emergió del altavoz, suave. Pensé que ya habíais aprendido a escuchar. Lucía retrocedió. No puede ser. Raúl se acercó al micrófono. ¿Quién eres? La voz rió con calma. El faro solo ilumina lo que yo quiero que veáis. Raúl comprendió. No era Andrés. Era alguien más. Alguien que usaba sus grabaciones. Su culpa. Todo comenzó contigo, inspector, dijo la voz. Tus errores me dieron materia para crear. Las luces del panel se encendieron una por una, como si la estación despertara. Lucía gritó su nombre, pero la señal se distorsionó. Entre el ruido, una última frase se coló. El programa no ha terminado. Luego, silencio. Raúl y Lucía salieron al amanecer, el faro aún girando lentamente. El viento arrastraba cenizas del pasado. Todo este tiempo creí que era culpa de un hombre, dijo ella. Raúl la miró, agotado.
No era uno, era todos los que callaron. En la distancia, el mar reflejaba la primera luz del día. Entonces el mal no murió, murmuró Lucía. Solo cambió de frecuencia. Raúl encendió el casete una vez más. No había voces, solo el sonido del mar y una respiración muy leve, como si alguien escuchara desde dentro. Cerró el reproductor con cuidado. Ya no corremos, dijo. Ahora buscamos. Y en su mirada se encendió algo que no era esperanza, era resolución. El viento soplaba como un grito contenido. Raúl avanzaba por el túnel bajo el faro, la linterna temblando en su mano. Cada paso resonaba como un reloj que se quedaba sin tiempo. Lucía lo seguía, respirando entrecortado. «Está aquí, lo siento», susurró. El olor a óxido y mar llenaba el aire. De repente, una grabación comenzó a sonar desde los altavoces viejos. «Bienvenidos a la última llamada». Raúl apuntó con su arma, buscando entre sombras. Las luces parpadearon. Un eco metálico se mezcló con una risa grabada. «Nos está viendo», dijo Lucía. Raúl bajó la voz. «No, Lucía, nos está esperando». Entonces, todas las luces se apagaron a la vez. Una puerta metálica se abrió con un chirrido largo. Detrás, una sala iluminada por pantallas que mostraban cada rincón del pueblo. Voces grabadas, llantos, respiraciones. Raúl se acercó, temblando. «Él grabó todo», dijo. Una figura apareció en la penumbra: el sargento Esteban Gálvez. «Siempre lo supe», dijo con calma. Lucía dio un paso atrás. «Tú nos guiaste hasta aquí». Él asintió. «Tenía que asegurarme de que entendieran. La culpa también necesita testigos». Raúl lo apuntó. «¿Por qué?». Gálvez sonrió. «Porque el pueblo olvida rápido. Yo solo les recordé el sonido del dolor». Lucía gritó: «¡Eres un monstruo!». Él respondió sin alzar la voz: «No, hija, soy el eco». Raúl apretó el gatillo, pero Gálvez lo anticipó y derribó la linterna. El lugar se sumió en oscuridad. Se oyeron disparos, cristales rotos, gritos. Lucía se arrastró buscando la salida. Raúl gritó. Un fogonazo iluminó la sala por un segundo. Raúl estaba herido. «¡Corre!», dijo con voz ahogada. Ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por el rostro. «No te dejaré». Él sonrió débilmente. «Siempre fuiste más valiente que yo». Otro disparo. El cuerpo del sargento cayó, pero Raúl también. El silencio fue inmediato, profundo. Lucía se inclinó sobre él. «No me dejes sola otra vez». Él alcanzó su mano. «Encuentra la cinta. Termina lo que empezamos». Lucía siguió el sonido de la cinta, girando en el reproductor central. La insertó en una consola dañada. La pantalla encendió una grabación en vivo. Su propia voz sonó. «Si alguien escucha esto, el horror sigue». Entonces apareció el rostro de Gálvez en la pantalla, grabado antes de morir. «No se puede matar un eco, Lucía, solo cambiar su frecuencia». Ella gritó y destrozó el monitor con una barra de hierro. «¡Chispas! ¡Fuego! ¡Humo!». El faro comenzó a temblar. Afuera, una tormenta estalló, lluvia y relámpagos mezclados con el rugido del mar. Lucía corrió hacia la salida, el fuego detrás, la luz del faro volviéndose roja como sangre. El amanecer llegó envuelto en humo y sal. El faro ardía como una antorcha contra el cielo gris. Lucía caminó hasta el acantilado, sosteniendo el último casete entre los dedos. Lo arrojó al mar sin mirar atrás. «Que el eco muera en el agua»,
El viento sopló, llevándose las cenizas. A lo lejos, las sirenas rompían el silencio. En el suelo, el teléfono de Raúl vibró. Una llamada entrante, número desconocido. Lucía cerró los ojos. «Ya no tengo miedo», dijo en voz baja. El sonido del mar respondió con un murmullo que se confundió con una respiración humana. La pantalla del teléfono parpadeó 3 veces, y luego todo se apagó. El amanecer cubría el pueblo con una luz fría. El humo del faro se mezclaba con la niebla del mar. Lucía caminaba entre restos de madera y ceniza. Cada paso crujía sobre el suelo húmedo. No había sirenas ni gritos, solo el rumor del agua. En el aire flotaba un silencio tan denso que parecía tener peso. Se detuvo frente al mar, mirando el lugar donde el casete desapareció. «Todo terminó», susurró, aunque no estaba segura de creerlo. El viento le devolvió una respuesta muda. El eco se había apagado, pero el vacío seguía allí. Raúl no estaba. El faro, ennegrecido, ya no giraba. La calma dolía más que el ruido. Lucía se sentó en la arena, dejando que las olas le mojaran los pies. Cerró los ojos y escuchó el mar. Dentro del murmullo, creyó oír risas, voces que ya no existían. Raúl, Clara, incluso Andrés. Cada recuerdo era un fragmento de algo que no podía reconstruir. El silencio también tiene memoria, pensó. Su respiración se volvió lenta. Recordó la primera llamada, la confusión, el miedo. Ahora solo quedaba un cansancio limpio, casi puro. Miró sus manos cubiertas de polvo y sal. «He sobrevivido a todos», murmuró. Pero la voz interior respondió: «Aún te queda aprender a vivir». La brisa movió su cabello, y por primera vez no tembló. Al caer la tarde, el viento trajo un sonido débil, casi humano. Lucía levantó la mirada entre la niebla a una figura. ¿Era Raúl o su sombra? Se acercó lentamente, sin dejar huellas. «Terminé el caso», dijo ella. «¿De verdad?», preguntó él, con voz tranquila. El eco sigue en quienes lo escucharon. Ella sonrió con tristeza. «Entonces no se puede borrar». Él negó con la cabeza. «Pero se puede callar». El silencio que siguió fue suave, como un abrazo que no llega. Cuando Lucía parpadeó, la figura ya no estaba. Solo el mar, igual que siempre. Y sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. El miedo ya no tenía rostro. En el viejo despacho de Raúl, Lucía encontró una grabación etiquetada con su nombre. La colocó en la grabadora, temblando. La voz del detective sonó clara. «Tranquila, si estás escuchando esto, significa que hiciste lo correcto. La verdad no siempre salva, pero limpia». Lucía respiró hondo. «Gracias», susurró. En la cinta, él continuó: «Cuida que el faro nunca vuelva a encenderse. Algunos lugares solo sirven para recordar». Ella apagó la grabadora. En el silencio posterior, el sonido del mar volvió a colarse por la ventana. No lloró. Solo apoyó la cabeza sobre la mesa y sonrió con los ojos cerrados. La paz dolía, pero era real. Días después, el pueblo volvió a la rutina. Los pescadores regresaron al puerto. Los niños corrieron entre las calles. Lucía caminó por el malecón con paso tranquilo. Llevaba una pequeña caja de metal. Dentro, la última cinta sin reproducir. Se detuvo frente al mar y la enterró bajo una piedra. «Ya no más voces», dijo. Miró el horizonte, donde el faro destruido parecía dormido. Por primera vez, el cielo no le pareció amenazante. «Gracias, Raúl», murmuró. El viento sopló, y el sonido se perdió en la bruma. En su rostro apareció una calma distinta.
la de quien ha mirado al horror y ha decidido seguir viviendo. El pueblo despertó bajo una luz nueva. El aire olía a sal y a ceniza vieja. Las olas golpeaban suaves, como si el mar pidiera perdón. Lucía observaba desde el malecón, en silencio. El faro seguía allí, pero su luz ya no giraba. Solo quedaba el esqueleto ennegrecido, quieto, inútil. En sus ojos se mezclaban tristeza y alivio. Raúl murmuró: «Lo logramos, pero ¿a qué precio?». El viento le movió el cabello y ella cerró los ojos. No había respuesta, ni debía haberla. Todo lo que podía hacerse ya estaba hecho. El mundo, por fin, respiraba otra vez, aunque su latido sonaba distinto, más lento, más sabio. Lucía caminó por la playa vacía. Cada huella en la arena se borraba al instante, como si el mar cuidara de su secreto. En su bolsillo llevaba el mechón de cinta que sobrevivió al fuego. Lo dejó caer al suelo sin mirar atrás. «No más grabaciones», dijo con voz baja. Un grupo de gaviotas cruzó el cielo, gritando su libertad. Ella sonrió apenas. Cada paso era una despedida silenciosa. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había aprendido: el valor de escuchar sin miedo. El faro quedó atrás, empequeñecido por la distancia. El eco del horror se disolvía con el viento. Esa noche, en su casa, el teléfono sonó una vez. Lucía lo miró, sin moverse. Luego, una segunda vez. Al tercer timbre, contestó. Nadie habló, solo el sonido. Y entonces... Si algún día dudas, mira el horizonte. Allí termina el miedo. Lucía apretó el teléfono contra su pecho. Cerró los ojos. La grabación terminó con un leve clic, como un suspiro. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Ahora era compañía. «Gracias», susurró. Afuera, las olas seguían rompiendo, idénticas, eternas. La verdad no había muerto. Solo aprendió a hablar más bajo. Pasaron los días y el pueblo volvió a moverse al ritmo del mar. Los pescadores remendaban redes. Los niños reían en el puerto. Las campanas de la iglesia sonaban limpias. Lucía abría su librería cada mañana, dejando la puerta abierta al sol. Sobre el mostrador, una vieja grabadora descansaba apagada, cubierta de polvo. A veces creía oír el mar en su interior, pero ya no la encendía. «Hay historias que deben quedarse dormidas», decía a los clientes. En el reflejo del escaparate, veía su rostro distinto, más sereno, más humano. La vida seguía, y ella, al fin, también. Al atardecer, el cielo se tiñó de cobre. Lucía caminó una última vez hasta el acantilado. El mar rugía abajo, infinito. Se detuvo en el borde, respiró hondo y cerró los ojos. «Ya no temo las llamadas», dijo con voz firme. El viento la envolvió como un abrazo. En la distancia, el faro, aunque muerto, reflejó un último destello, quizás del sol, quizás del algo más. Lucía sonrió. «La verdad no se posee», murmuró. «Solo se escucha». Dio media vuelta y se alejó lentamente, dejando tras ella solo el sonido del mar y el eco más puro del silencio.